María Luisa Chape es la presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana y está con nosotros para entregarnos más detalles de que es el hecho del día. Bienvenida, doctora Chape. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues con muchos deseos de entender lo que está pasando aquí y lo que va a venir, digamos, en el corto plazo. ¿Qué tantas expectativas de reactivación podemos tener en el mediano plazo con esta reapertura? Muchas. De hecho, los empresarios están sumamente entusiasmados, no paran de llamar. Todos quieren no solo saber las condiciones, sino muchos de ellos empezar o retomar las exportaciones que ya habían tenido. Aquí vamos a ver dos o tres clases de casos. El uno, los nuevos exportadores. Los otros, los que se habían retirado del mercado y ven las expectativas de regresar, que también los hay. Y los otros que siguieron exportando, pero a falta del transporte de polipuente, que era mucho más cómodo, se han ido o por las trochas o por Paraguachón, por el paso de Paraguachón en La Guajira. Doctora Chape, buenas noches. Se proyecta un movimiento comercial, estamos hablando de 2.200 millones de dólares, esto con miras a 2023. ¿Usted cómo ve esa meta? ¿Es posible cumplirla? De pronto, sí, no es absurda esa cifra, sí es posible, porque el primer semestre ya se habían duplicado las exportaciones respecto al mismo periodo del año anterior. Eso quiere decir que podríamos duplicarlo del año pasado, estaríamos en 660, es decir, casi 700 millones, y las proyecciones que se han hecho para el año entrante pues pueden ser, claro que podemos llegar a mucho más. Podemos llegar a más de 800 con absoluta seguridad. 1.200 se puede tornar en una cifra inclusive conservadora. Bien, ¿y qué viene ahora? ¿Cuáles son esos primeros pasos, los prioritarios que tienen que surtirse? Mira, bueno, obviamente primero fue la apertura del puente y ya Colombia y tanto Venezuela como Colombia ya tienen organizada la parte administrativa, que eso es algo que es simplemente retomar lo que se estaba haciendo antes. La normatividad existe, cada sistema aduanero tiene sus normas que ya existen, entonces realmente lo siguiente es, lo que sigue es administrativo. Ahora, si queremos que el comercio siga creciendo, pues tendremos que mirar otros asuntos de infraestructura, por ejemplo, y ya se está pensando en otros proyectos que sean como mejorar las carreteras. Sería muy conveniente que Venezuela mejorara la carretera entre San Antonio y San Cristóbal. Eso sería muy importante para agilizar el comercio, por ejemplo. Esa sería una de las obras de infraestructura que se requieren. Que Venezuela instalara al final de Puente de Tienditas todas lo que se necesita para que funcione la administración de las aduanas, de las inspecciones sanitarias, etcétera. Colombia ya lo tiene instalado, el Puente de Tienditas está listo por el lado de Colombia, pero Venezuela tiene que hacer los ajustes al final. Entonces, mucho se ha hablado de eventualmente dejar ese puente para solamente carga y dejar los otros dos puentes, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, para peatones. Pero esas son propuestas que se han hecho. Con la infraestructura actual, con las dificultades actuales, se puede pasar. Y es un principio muy importante. Doctora Chape, ya que usted nos habla de esa necesidad de hacer mejoras en infraestructura, pues se tiene estimado que el sector de transporte, de alimentos, serían en primera instancia los más beneficiados. ¿Esto es así? Y estaríamos hablando de qué otros sectores que históricamente han sido relevantes, ¿cuáles serían esos sectores en el comercio binacional? Bueno, antes de contestar completamente la pregunta, te quiero decir, hoy pasó una tractomula llena de productos para aseo personal. Y pasó otra que tenía productos de plástico. Pasó otra que tenía puramente confitería. Pasó otra que tenía cajas de cartón.
Pasó otra que tenía insumos médicos. Ahí he citado muchos sectores. Realmente, si algo tiene de bueno el comercio con Venezuela, que es único, con ningún otro país hemos logrado esa diversidad. Es un comercio netamente manufacturero, muy por el contrario de lo que sucede con otros países donde exportamos productos de la minería, del petróleo o café, oro. Este es un comercio de manufacturas, de valor agregado nacional, de empleo nacional. Por eso nos satisface tanto y le satisface tanto al empresariado contar con esta oportunidad nuevamente. El comercio con Venezuela tradicionalmente ha abarcado todos los sectores de la industria manufacturera, desde la industria liviana como alimentos, bebidas, textiles, confecciones, productos de cuero, productos del papel, la industria editorial, la industria plástica, productos de la construcción, hasta la industria más pesada como puede ser los productos metalmecánicos, maquinaria y equipo, la industria automotriz, inclusive hasta petroquímicos estamos exportando hoy a Venezuela. La informalidad, doctora Chape, no puedo dejar de preguntarle por eso, muy asentada ahí en la zona de frontera, ¿cómo intervenirla? ¿Cuál es la estrategia? Es muy simple. Con el solo hecho de haber abierto el puente donde están las autoridades de ambos países, se formaliza el comercio, no se necesita más. El puente es el fin de la informalidad, como lo ha dicho el ministro. El puente es la legalidad. El ministro Umaña lo ha dicho varias veces. Con el puente vamos a legalizar el comercio. Lo que se iba por las trochas no seguirá por las trochas, pasa más fácilmente por el puente. Por eso es una ventaja muy grande. Es una ventaja muy grande, es acabar con la ilegalidad. Ahora, doctora Chiape, del lado colombiano, pues algunos empresarios han manifestado preocupación por el tema del cumplimiento de los pagos y por las sanciones que pueden tener algunas empresas venezolanas. ¿Cuál es el mensaje que hay frente a esos temores? Bueno, por los pagos todos recordamos como una pesadilla la época en que se demoraban tanto en la aprobación de las divisas por parte del CADIVI. Eso fue como en el año, a ver, eso fue como en el año por ahí 2003, 2004. Era el horror para el empresariado colombiano porque realmente se demoraban mucho tiempo aprobando las divisas del CADIVI. Venezuela tenía problemas de dólares, no tenía suficientes dólares para entregarle a los importadores y por eso establecieron un control cambiario que hoy ya no existe. Ya se pueden entender las dos puntas de la operación comercial, se pueden entender tranquilamente sin tener el riesgo de esperar a que les aprueben las divisas en el Caribe. Eso por una parte. Por otra parte, está lo de las sanciones. Para eso sí es muy importante el conocimiento del cliente. Es elemental, es lo mismo que tienen que hacer los bancos. Conozca a su cliente, mire todas las listas que existen de empresas sancionadas y con eso tiene una certeza mucho mayor. La Cámara misma les puede ayudar, los puede orientar en cómo se investigan esos asuntos en las listas que existen en el mundo, pues las que existen internacionalmente. De manera que también es un problema que se puede superar con mucha diligencia y con mucha responsabilidad. Uno tiene que conocer quién es su contraparte, quién es su cliente. Bueno, Mauricio, y ahora lo saludo a usted. Buenas noches, esta es la noticia del día, reapertura de la frontera. Hola Paula, hola Jenner, buenas noches a todos los que nos siguen en este momento y efectivamente es la noticia del día, una noticia que ha generado muchas expectativas, ha generado muchas ilusiones, muchas esperanzas. Ustedes han oído a la doctora María Luisa Chape acerca del tema comercial, pero también han oído las palabras del presidente Gustavo Petro, todo el mundo expectante, todo el mundo optimista. Hay tres cosas que vale la pena mencionar para tratar de moderar las expectativas, que no vayan a ser excesivas, pero sí que sean acordes a la realidad.
Primero, el tema comercial, uno de los dos grandes temas de la agenda que hay entre los dos países. Es cierto que en el mejor momento de las relaciones entre los dos países, año 2008, Colombia le exportó a Venezuela 8.000 millones de dólares en un año. Un poquito menos, un poquito más, 8.000 millones, redondeémoslo de esa manera. Pero en ese momento la economía venezolana era una economía vigorosa, con un precio del petróleo muy favorable y con una producción petrolera de más de 2 millones de barriles al día, 2.300.000, 2.400.000. Hoy la economía venezolana viene de haber caído 75% en los últimos 7 años, contraído en un 75% hasta quedar en la cuarta parte de lo que era hace 7 años. Punto número 1. Punto número 2, la producción petrolera de Venezuela cayó de 2.400.000 barriles a 800.000, 850.000 barriles hoy en día. Y eso significa que es una economía frágil. Pretender a estas alturas que vamos a alcanzar los 10.000 millones de dólares cuando termine el gobierno de Gustavo Petro me parece que es ilusorio por completo. El lado bueno de esto es que somos el proveedor por excelencia, que la economía venezolana se viene recuperando de a poquito, que la economía está dolarizada, es decir, hay circunstancias buenas, pero para un mercado que es tremendamente frágil. No nos hagamos más ilusiones de las que hay que hacerse. Pero lo que a mí más me preocupa en lo personal es la otra dimensión bilateral complicada, la de la seguridad. La frontera entre los dos países se volvió una zona caliente, guarida de bandas criminales, el ELN pasando de un lado a otro, atacando aquí, escondiéndose allá, etcétera, etcétera. Y en medio de eso uno esperaría, bueno, que hace 6 semanas se hubieran reunido los ministros de defensa para ver cómo van a manejar esto, qué va a pasar con esta apertura fronteriza en medio de la seguridad. La reunión tuvo lugar apenas hace 2 días. Se reunieron por primera vez los 2 ministros de defensa este fin de semana. Quien crea que eso está armadísimo, la estrategia para la defensa de la frontera, verdaderamente está pifiado un poco. Grandes oportunidades, grandes expectativas, pero hay que ir paso por paso porque la cosa no es fácil. Y menos fácil cuando fue Gustavo Petro y no fue Nicolás Maduro. ¿Por qué sería que no fue Nicolás Maduro?